Este webinar está organizado por Conexión NEIS Perú, NEIS UDET Piura, Student Section, Universidad de Piura, NEIS Lima Perú Section, Apicor, JS Coating Perú, ESPI y Betapine. El webinar de hoy es Tecnologías anticorrosivas y sus aplicaciones, a cargo del ponente Alfredo Tapia Oresoli, gerente de operaciones y proyectos de Betapine, representante de ESPI en Chile, Perú y Centroamérica. 9 años de experiencia en control de corrosión en base a revestimientos técnicos. A continuación, doy pase a la presentación de JS Coating Perú. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a NEIS UDEP y NEIS Sección Perú. En esta oportunidad, bueno, primero me presento. Yo soy la ingeniera Erika Tirado, soy SIP nivel 1 también, y vengo de parte de JS Coating Perú. Nosotros queríamos dar una pequeña introducción porque probablemente durante la presentación van a escuchar acerca de JS, acerca de Betapaint y acerca de SPI, un poco para poder situarnos de qué se trata. Sí, Alfredo, ¿me ayudas pasándole la diapositiva, por favor? Perfecto. Entonces, JS Coating Perú es una empresa peruana que tiene ya 20 años de experiencia en el mercado. Nosotros empezamos hace 20 años con nuestra marca propia, que es Universal Colors, dando soluciones tanto en la parte industrial como en la parte arquitectónica. Y luego, a lo largo del camino, se nos han sumado otras marcas, como es MagPaint Europe, para el caso de soluciones arquitectónicas funcionales, y ahora SPI Coatings, con la parte de Superior Products que viene desde Estados Unidos. Entonces, con ellos, dentro del portafolio de productos, contamos con soluciones industriales y algunas también aplicables para la parte arquitectónica. Todos nuestros productos ingresan dentro de las siguientes categorías: para soluciones de inmersión, de señalización, de preparación de superficie, de aislación térmica, control de corrosión, soluciones para pisos y también la parte arquitectónica, no solamente decorativa, sino también funcional. Y una slide más, perfecto, gracias. Entonces, en este caso, ustedes van a ver el webinar del día de hoy, gracias al acompañamiento que tenemos con SPI Coatings, y un poco para que podamos ver cómo es que entrelazamos los esfuerzos entre JS y Betapaint junto con la marca SPI Coatings. Es que esta marca, que se fabrica en Estados Unidos, llega a diferentes partes del mundo, tanto en Europa como en América, gracias a un brazo comercial muy importante, que es como una matriz, que es Betapaint. Y aquí en Perú trabajamos de la mano con ellos. Entonces, gracias a esta alianza que tenemos, es que nosotros somos distribuidores autorizados de la marca SPI Coatings para Perú. En el caso de SPI, nosotros hablamos de productos que resuelven problemas en el sector industrial de gran envergadura, y hablamos de productos de alta tecnología. Es decir, vamos a romper muchas veces ese mito que se tiene dentro del rubro, de repente brindar soluciones anticorrosivas solamente para lo que son altos espesores, o vamos a romper de repente, en algunos casos, la necesidad de preparación de superficie. Vamos a ver cómo con alta tecnología, acompañada de los recubrimientos de SPI Coatings, vamos a poder brindar soluciones en aislación térmica, en impermeabilización y en protección anticorrosiva eficiente. En el caso de JS Coating Perú, les dejamos también los contactos. Tenemos ahí un correo destinado para el webinar, donde nos pueden escribir y hacernos las consultas de cualquiera de nuestros productos, y obviamente también cualquier consulta que no se haya podido resolver durante el webinar del día de hoy. Tienen ahí un teléfono también, y nos pueden encontrar en las redes, tanto en Facebook como en LinkedIn, como JS Coating Perú. Le doy paso a Alfredo. Él viene de parte de Betapaint y nos va a brindar la parte técnica del webinar del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Me presento, mi nombre es Alfredo Tapia, soy gerente de operaciones de la empresa Betapaint. Betapaint es una multilatina que está con presencia en Perú, en Chile y en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Le agradezco mucho a Erika, a JS, a NEIS, a la Universidad
de Piura la invitación para hablar de un tema que para muchos puede ser muy aburrido, pero para nosotros o para muchas otras personas puede ser muy apasionante, que es la corrosión. Vamos a dividir esta presentación en una parte educativa, más bien enfocada también, bueno, a toda la gente que está hoy día mirándonos, pero también a los alumnos de la profesora que nos invitó también, de la Universidad de Piura. Vamos a partir hablando de qué es la corrosión, ¿verdad? Es una pregunta muy básica, muy simple, pero que tiene muchas respuestas. Es muy importante entender que todos los productos, la mayoría de los productos que están hechos por el hombre, están sujetos a verse afectados por la corrosión. Hoy en día, lo que vamos a tratar de hablar y explicar es qué es la corrosión en términos de superficies metálicas. Cuando hablamos de otro tipo de superficies, plásticos, linings, etc., hablamos de deterioro, que es una palabra general. Hoy en día vamos a hablar de una palabra más específica, que es la palabra corrosión, propiamente tal, en una superficie metálica. ¿Qué es lo que pasa con la corrosión? Nosotros tenemos que hablar hoy en día y entender bien qué es el metal, ¿verdad? El metal viene de una mina, donde es una roca o polvo, etcétera, que es el famoso fierro magnético, que es capaz, después de ciertos procesos maleables, etcétera, de transformarse en los metales que hoy en día conocemos, ¿verdad? Y que nosotros somos capaces de tocar y que vemos en toda la estructura, porque es un producto que es muy abundante en el mundo, digamos. Aparte, es barato y el proceso de transformación es un proceso que no es difícil de lograr. Por tanto, nosotros logramos un producto muy interesante, maleable, fácil de instalar, fácil de trabajar, que nos ha permitido un tremendo desarrollo en términos de raza humana, digamos, en términos económicos, etc. Pero este metal, que es un producto maravilloso que todos conocemos, va a tender y va a buscar volver a su estado original, que es el estado de fierro magnético de mina, ¿verdad? ¿Y cómo busca volver a eso? Busca con mucha fuerza, ¿verdad?, volver a ese estado natural. ¿Y cómo busca volver a ese estado natural? Por medio de la corrosión, por medio de la interacción con el medio ambiente. Luego tenemos, bueno, ¿a qué nos referimos con la interacción con el medio ambiente? ¿Cuáles son los factores que hoy en día generan o aceleran el proceso corrosivo? También es muy importante entender esto, porque hablamos de la interacción con el medio ambiente y todos tendemos a pensar que solamente oxígeno y humedad, ¿verdad? Que es la corrosión que uno ve constantemente en la calle, en los edificios, en las estructuras que uno está acostumbrado a conocer, puentes, etc. Pero, aparte de esos, que sí son factores corrosivos comunes, y son comunes a casi todas las zonas del mundo, tenemos otros factores que también influyen mucho en el proceso corrosivo. Acá tenemos una lista de 10, son varios más, pero vamos a ir con estos que son los más usuales, los más generales, y que también yo creo que son más fáciles de entender y aprender. Vamos a partir por la temperatura. La temperatura afecta de dos formas, ¿verdad? Afecta de una forma la temperatura ambiental, que es la que estamos todos acostumbrados, pero nosotros sabemos que los metales, por ser elementos densos, tienden a tener una temperatura muy superior a la temperatura ambiental una vez que se exponen al sol, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera eso? Genera la dilatación de este producto, que es un producto maleable, ¿verdad? El metal es un producto maleable, por tanto se dilata una vez que se expone al sol, una vez que se expone al calor. Y eso genera microfisuras que generan distintos tipos de corrosión dentro de esa fisura, ¿verdad? Puede ser una corrosión erosiva, puede ser una corrosión por ingreso de sales, puede ser una corrosión que se llama intergranular, que también existe. Básicamente lo que hace es abrir su porosidad al medio para que sea afectado. Entonces, tenemos la temperatura y el UV. ¿Es un factor importante en la corrosión? La respuesta es sí. ¿Dónde vemos mucho esto? ¿Dónde se puede apreciar mucho esto? Por ejemplo, en las cubiertas metálicas. ¿Ya? En Lima es un caso que pasa muy seguido, que nosotros vemos mucho con la oficina de Lima, es el tema de las cubiertas metálicas. Las cubiertas metálicas se exponen, por una parte, al UV, a la temperatura, las veces que hay sol, pero a la temperatura se expanden y eso permite el ingreso a la nieve de la salina, que es tan típica en esa zona. ¿Qué tenemos ahí? Corrosión salina, producto de esta apertura o fisura por exceso de temperatura. Luego, la humedad
la niebla, la lluvia y el polvo. Eso ya es el que ya todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe que los fierros, sin ningún tipo de protección, expuestos a la humedad, generan corrosión. Luego, la velocidad del viento. Esto también es clave. Esto genera corrosión, que nosotros conocemos corrosión por erosión. Básicamente es un principio bien similar al que hablamos de la temperatura, pero acá es por un desgaste prematuro por el viento. No es que el viento propiamente tal genere la corrosión, sino que es lo que arrastra el viento, genera un efecto abrasivo sobre la superficie, abre su porosidad al medio y acelera, es un factor acelerante del proceso corrosivo, porque expone mucho más el fierro al ambiente. Las sales, ese es uno de los motivos más grandes por los cuales tenemos corrosión en los metales. Las sales son un factor de aceleración de la corrosión tremendo. ¿Por qué? Porque la corrosión en sí es un proceso electroquímico y las sales tienen, por una parte, una función eléctrica y química junto al metal. ¿Qué hacen con eso? Aumentan su capacidad receptiva del medio y aparte de eso cambian su pH, generando una corrosión química muy, muy, muy fuerte que, bueno, todo el mundo sabe perfectamente, o nosotros sabemos o hemos visto muchas veces, que cerca de los lugares donde hay mar o playa, los fierros, por muy protegidos que estén, siempre tienden a corroerse. ¿Qué es lo que pasa? Es este enlace electroquímico que se genera entre la sal y el metal, el que genera que ese proceso sea muy rápido, ¿verdad? Y muy difícil de atacar. La erosión es un poco lo que hablamos hace un rato cuando les expliqué la corrosión por velocidad del viento. Básicamente tenemos un elemento que genera una abrasión sobre el sustrato. Esta abrasión lo que hace es exponer el sustrato constantemente al medio, generando que cualquier cosa, sales, humedad, viento, etc., afecten el fierro y aceleren la corrosión sobre el sustrato. El estrés estructural es muy similar al punto número 1, ¿verdad? Nosotros podemos tener estrés estructural por diferencia de temperatura, dilatación, contracción, etcétera, por el sol. B, un puente. Los puentes están sometidos a mucho estrés estructural porque se mueven siempre, constantemente, y estos fierros que están en constante movimiento, lo que generan son pequeñas fisuras que van permitiendo nuevamente que estos agentes que generan corrosión ataquen el fierro, ¿verdad? Emposamiento de sustancia, ese es un tipo de corrosión que se da mucho en pisos, ¿verdad? En pisos de hormigón y también en pisos, y hay pisos también de fierro, donde básicamente todas estas sales químicas se depositan y se concentran en un punto, logrando al final del día una corrosión química, ¿verdad? Ácida en el sustrato que lo debilita y genera la corrosión que todo el mundo conoce. La corrosión galvánica es la corrosión en la cual tenemos dos fierros de distinta potencia, os recuerden que es un enlace electroquímico, entonces hay distinta potencia eléctrica entre ellos, ¿verdad? Y eso genera una corrosión súper puntual. ¿Dónde se ve mucho esto y dónde podemos, un caso muy típico es cuando uno ve un fierro, por ejemplo, el galvanizado, con un perno que no está galvanizado, ¿verdad? ¿Qué pasa? El perno tiende a estar muy corroído y el fierro no. ¿Por qué? Porque el perno está, como hay una diferencia de potencial entre ambos elementos, el perno está siendo atacado electroquímicamente por el fierro galvanizado. Esa es la famosa corrosión galvánica. Es muy importante entenderlo para entender después la protección galvánica. La corrosión biológica son en algunos casos en los cuales hay ciertos microorganismos capaces de generar corrosión en los fierros. Eso es uno de los tipos de corrosión también más normales y más antiguos, y son los más típicos. ¿Por qué? Porque, como les expliqué en un minuto, el ciclo de vida del fierro es pasar de polvo a polvo, digamos, ¿no? Y nosotros también, como seres humanos, nosotros tenemos un proceso de oxidación en los cuales nosotros igual estamos tendiendo a volver a nuestro estado inicial de nada, ¿verdad? Y luego, bueno, los metales líquidos, el caso de las soldaduras, que son típicos zonas de corrosión, en los cuales también la idea es, cuando hablamos de protección contra la corrosión, es ver cómo logramos a través de pinturas, de coatings o de otro tipo de elementos, eliminar, ¿verdad? O aislar nuestro fierro
de cualquiera de estos agentes corrosivos que tenemos en la lista, o otros, digamos, ¿no? Hay corrosiones químicas por ácido, etc. Nosotros básicamente lo que tenemos que entender es, cuando tenemos corrosión y estamos buscando buscar un sistema anticorrosivo, lo que tenemos que buscar es un sistema de aislación entre el ambiente, básicamente todo esto que tenemos acá, del fierro que queremos proteger. ¿Para qué? Para que este fierro no cumpla tan rápido su ciclo de vida de vuelta a ser roca de mina o polvo de mina. Luego acá tenemos las etapas de la corrosión. Esto también es muy relevante para saber cuándo estamos en presencia de un fierro que nosotros, por ejemplo, podemos salvar o un fierro que ya básicamente hay que terminar o eliminar. La etapa primera es la corrosión incipiente, la que se ve en la foto número 1. La corrosión incipiente es una corrosión que es muy fácil de detectar, es una corrosión que probablemente es muy superficial y por tanto no va a generar ningún tipo de problema y de hecho nos da tiempo para poder prevenir y para poder reaccionar. Luego en la etapa 2 ya tenemos este famoso polvo naranjo. El polvo naranjo significa que ya estamos con cierta pérdida de sección de material. De cierta forma, nuestro fierro ya está empezando a acelerar su proceso de vuelta a el inicio, de vuelta al polvo. Lo que tenemos ahí es que está perdiendo potencia eléctrica, básicamente está perdiendo enlaces constantemente, buscando de cierta forma transformarse en polvo nuevamente. La etapa tercera es una consecuencia de la etapa segunda, por razones lógicas. Ahí nosotros ya vemos que hay un crecimiento. ¿Ya? La corrosión tiende a crecer hasta 10 veces su tamaño, por eso se debilita, ¿verdad? Nosotros tenemos que el fierro es un elemento que, imagínense, un átomo pegado al otro, muy junto, en lo que estamos buscando ahora, o lo que está buscando el fierro es empezar a separarse para debilitarse y transformarse nuevamente en polvo. Entonces aquí ya tenemos un crecimiento evidente, ¿ya? Que podemos ver inclusive se pueden ver hasta láminas, y ahí ya está claro que tenemos un problema grave. Ahí tenemos que ver si es que queremos salvar ese fierro, es ver si es que no ha perdido mucha sección de material, y si no ha perdido mucho la resistencia inicial, de la cual, por ejemplo, un ingeniero estructural pide o exige para poder mantener, por ejemplo, una estructura. En la etapa 4 es cuando ya existe desprendimiento tanto de los revestimientos que lo protegen, como de las primeras capas de que básicamente se van delaminando de la superficie. Ahí ya tenemos un problema grave. Esas estructuras por lo general son muy difíciles de salvar o reforzar. La etapa 5 es muy similar, ¿verdad? Es un caso donde tenemos un caso muy similar. Ahí ya se perdió el revestimiento del coating, y ahí es un poco como se ve, que tenemos de cierta forma varios peaks. Ahí esto significa que ya está siendo atacada desde abajo, y la etapa 6 es cuando ya tenemos un compromiso estructural mayor. En ese caso, no hay nada que hacer, ahí derechamente hay que cambiar la estructura y ojalá, y esto se lo digo sobre todo a los que están estudiando hoy en día en la universidad, nunca permitan que una planta en la cual ustedes trabajan o haya algún tipo de sustrato, y se lo digo tanto a los estudiantes como a la gente encargada de mantenimiento, etcétera, pasar de la etapa 2. La etapa 3 ya es un poco compleja en términos de seguridad laboral, en términos de seguridad estructural, y de ahí en adelante ya se puede ser muy difícil, ¿ya? ¿Qué es lo importante de esto? Porque hay que entender que esto es muy relevante. Los costos que tiene, y esto es muy importante para explicarlo también en las empresas, porque por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un proceso que está avanzando, tenemos que hablar con la gerencia de finanzas, con la gerencia general, en quien sea, que es la persona que va a decir, ok, este es el presupuesto. Lo que tienen que entender, y que tienen que entender muy claro, es que los costos de la corrosión son altísimos. Como por un ejemplo que le voy a dar, en Estados Unidos se hizo un estudio para establecer más o menos cuáles son los costos de la corrosión respecto a su PIB. Y llegaron a la conclusión que entre costos indirectos y directos tenían una pérdida anual cercana al 5,5% del PIB de Estados Unidos.
Eso estamos hablando, más o menos. Si pensamos, por ejemplo, que Betapaint está en Centroamérica, básicamente en Guatemala, Honduras, etc., Perú, que es un país muy importante para nosotros, y Chile, que ese es otro país muy importante para nosotros, si juntamos los 3 PIB completos del país, no alcanzamos a pagar la pérdida por corrosión en Estados Unidos. O sea, es mucho el dinero que se pierde año a año por corrosión. ¿Por qué? Porque la corrosión es un proceso natural, es un proceso que la BBC una vez lo describió como un desastre natural por los costos que tiene. Los desastres naturales que nosotros estamos acostumbrados, terremotos, huracanes, tengo idea, aluviones, son puntuales, tienen costos muy altos para las compañías de seguro, etcétera, pero son puntuales, los vemos y los podemos apreciar. Mientras que los costos de corrosión por básicamente que nosotros no vemos, ¿por qué? Porque es un proceso lento, pero es un proceso que es carísimo, se paga muy caro. El ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo muy bueno, en los países como los nuestros no se han hecho esos estudios, pero obviamente que si lo hicieran serían probablemente superiores, porque nosotros no tenemos tampoco dentro de nuestra forma o estructura de cómo atacamos y cómo mantenemos un sistema preventivo de corrosión. Nosotros por lo general tenemos un sistema de reacción, por eso que es importante entenderlo en la etapa, y si nosotros tenemos un sistema reactivo, básicamente ya tenemos el problema de corrosión, tenemos que tratar de buscar, de no pasarnos nunca la etapa 2 o la etapa 3 de este slide. Ahora, dentro de todo esto, de esta explicación previa, vamos a explicarles, de acuerdo a lo que explicó Erika en un principio, de uno de nuestros revestimientos que es para combatir la corrosión, que se llama Rust Grip, ¿verdad? ¿Qué es Rust Grip? Rust Grip es un producto, ¿ya?, que está diseñado tanto para proteger como para recuperar superficie de la corrosión. ¿A qué nos referimos? Porque decimos por un lado proteger y por otro lado recuperar. Cuando hablamos de proteger, estamos hablando de sustratos nuevos o sustratos que están con una corrosión muy incipiente. Básicamente, un sustrato nuevo es el sistema típico. Básicamente tenemos un sustrato nuevo, lo pintamos, queda protegido, aislado del medio ambiente, se instala en el lugar donde, o la estructura donde va definitivamente. Luego tenemos el problema que indicamos anteriormente, que es cuando tenemos corrosión existente en una estructura que nosotros no podemos sacar, que es parte de un proceso muy importante, que es parte de un puerto, que es parte de un puente, que es parte de una planta, que nosotros no podemos sacar, mover y poner de nuevo. ¿Qué hacemos con eso? Nosotros recuperamos esa superficie a través o usando este producto que se llama Rust Grip. Por eso protegemos y recuperamos. ¿Qué es este producto? Primero, es un producto que es un poliuretano, que tiene una base metálica, que son nanopartículas de aluminio, que ese es básicamente un poco el secreto, entre comillas, que hay detrás de esto, que está diseñado de tal forma que penetra dentro del sustrato, imaginémonos un sustrato con presencia de corrosión, que penetra dentro del sustrato hasta encontrar el sustrato sano, una vez que está ahí, se hincha, se ancla y encapsula, ¿ya? De esa forma protege. Es un poliuretano de muy alta calidad, es flexible, tiene una muy buena resistencia mecánica, una muy buena resistencia abrasiva y es estable al UV. Si ustedes leen cada uno de los puntos que tiene este slide, lo podemos fácilmente llevar a lo que hablamos en un principio, de los factores que afectan a un sustrato metálico por la corrosión. Hablamos de UV, hablamos de resistencia mecánica, hablamos de resistencia abrasiva, hablamos de flexibilidad, o sea, cuando tenemos un estrés mecánico sobre el metal, el coating que lo protege tiene que ser capaz de jugar con él, de dilatarse, de contraerse y no fisurarse, ¿verdad? Eso es lo más importante. Otra de las grandes ventajas que tiene este producto es que es un producto que es monocomponente. Y de esa forma tenemos que es monocomponente y monocapa. Que sea monocomponente, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que permite y perdona mucho la aplicación. Nosotros tenemos que entender que en el éxito de un coating, alrededor de entre un 40 a un 50% depende de la mano de obra de quien lo aplica, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un producto que es monocapa y monocomponente, bajamos ese riesgo a
algo muy, 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 muy menor. Es muy difícil equivocarse aplicando Raspberry. Se puede, porque siempre uno se puede equivocar con cualquier cosa, pero es muy difícil equivocarse. Eso es clave. ¿Por qué? Porque en muchos países la aplicación de las coatings no se hace con personal calificado y la inspección de las obras también es más o menos o mala, derechamente. Entonces, cuando tenemos ese riesgo que es alto, nosotros tenemos que minimizarlo de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Con un producto que sea fácil, un producto que se entienda y un producto que no requiera mucha, digamos, no requiera pensar mucho para ser aplicado. De esta forma, este producto, pensando en lo que estábamos hablando recién, cumple una función de primer, coating intermedio y top coat. Todo en una sola capa, ¿ya? De esa forma, nosotros reemplazamos el esquema tradicional de 3 capas o de múltiples pinturas. Acá tenemos un ejemplo más o menos de qué es lo que se hace hoy en día para proteger un sustrato. Por un lado, nosotros tenemos un sustrato que tiene presencia de corrosión, ¿verdad? Tiene presencia de corrosión, lo vemos, es visible, hacemos el examen, nos damos cuenta que el sustrato todavía tiene la resistencia mecánica suficiente, pero requiere ser protegido del medio ambiente. ¿Por qué? Porque está siendo afectado evidentemente por él. ¿Qué es lo que se hace hoy? Primero se arena o se granalla la superficie para llevarlo a metal blanco. De esta forma, nosotros lo que estamos haciendo es quitarle aún más resistencia al sustrato metálico. Nosotros tenemos que entender que un sustrato metálico que inició su proceso corrosivo ya está perdiendo al medio ambiente constantemente resistencia mecánica, ¿verdad? Porque sus átomos están separados. ¿Qué es lo que hace el arenado? Básicamente quita todo este polvo que está semi o bien adherido, y aparte de eso le quita aún más resistencia mecánica, quita metal bueno, para entregar una superficie que sea suficientemente aceptable para que el primer, que por lo general es un primer Recon Zinc, que cumple la función de anticorrosivo, se adhiera a él. Entonces tenemos primero un arenado, que básicamente es un proceso erosivo, abrasivo, que quita resistencia. Luego viene un primer, que tiene una función de anticorrosivo, ¿verdad? Y también algunas veces es una membrana para lograr que se adhiera al resto, pero por lo general es un anticorrosivo. Luego viene un epoxi. El epoxi lo que hace es entregarnos resistencia mecánica. Y luego un coating de terminación, que por lo general es un poliuretano, para entregarnos protección al UV. ¿Qué es lo que pasa con este sistema? Que de cierta forma cada uno de esos pasos cumple una función que nosotros también podemos llevar al slide donde les explicaba los distintos factores corrosivos, ¿verdad? Tenemos el primer Recon Zinc, bien, ahí tiene la protección anticorrosiva, perfecto. El epoxi lo que hace, resistencia mecánica, muy importante. Y el poliuretano que tiene resistencia al UV y es flexible, perfecto. El problema es que este sistema, si no se hace a la perfección, es incapaz de trabajar en sintonía, porque primero son productos de distintas familias, y aparte de eso, el epoxi, por ejemplo, tiene una resistencia mecánica muy distinta al poliuretano, tiene una elongación muy distinta, y tienden a no jugar en momentos que tenemos estrés en la superficie. Luego, nuestro sistema, básicamente, si nosotros queremos recuperar una superficie que tenga presencia de corrosión, tenemos por un lado que preparar la superficie de forma muy mínima, estamos hablando de una preparación manual mecánica, o si son grandes superficies, un hidrolavado a alta presión, y aplicamos Rasgrip entre 100 y 150 micras secas. Aplicamos este producto que cumple la función de primer, epoxi y top coat. Acá tenemos un versus de ambos, básicamente lo que les expliqué recién, un versus de ambos sistemas. Tenemos por un lado que Rasgrip es monoproducto, mientras el esquema tradicional son al menos 3, pueden ser más. ¿Y eso qué significa? Bajamos nuestro costo de mano de obra, tenemos pueden ser 2, pero una sola aplicación, tenemos un menor tiempo de aplicación y menores costos económicos, insumos, hora hombre, logística, etc. Es un tarro en vez de 3 tarros. Y aparte de eso, la gran ventaja que hoy en día tenemos es que podemos recuperar superficies metálicas con presencia de corrosión con plantas operativas. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, que estamos a cargo del mantenimiento de una planta, que estamos a cargo de prevenir o de recuperar la corrosión dentro de una planta, vamos y nos sentamos, por ejemplo, con el gerente de operaciones o el gerente de finanzas,
nos va a decir, no, yo quiero que esta línea siga. Entonces usted no puede pararla para instalar, tengo idea, un sistema para arenar, no se puede. Eso va a pasar siempre, porque las plantas, obviamente, como son unidades que generan dólares, ¿qué es lo que le interesa al gerente de finanzas y al de operaciones? Que esto funcione siempre. Mientras que el de mantenimiento está muy nervioso, pensando que en algún minuto esto va a colapsar y va a ser culpa de él. ¿Cuál es la ventaja de Raspberry? Es que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Podemos recuperar, podemos proteger y al mismo tiempo seguir la operación de la planta. Entonces, eso de cierta forma tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque están todas las gerencias y están todos felices con la aplicación de este producto. Esto es muy importante. Raspberry, ¿de qué forma evita la corrosión? Y esto es clave entenderlo y es clave relacionarlo con lo que hablamos en un principio, ¿verdad? Con los distintos factores corrosivos, los distintos factores que aceleran la corrosión de un sustrato metálico. ¿De qué forma tenemos Raspberry? ¿Y de qué forma protege Raspberry? Uno, con protección barrera. Raspberry es hoy en día una pintura. ¿Qué es lo que genera la pintura? Generan una barrera, ¿verdad? Una barrera entre el sustrato y el medio que aísla, ¿verdad? Todos estos factores corrosivos del sustrato metálico. ¿Para qué? Cuando yo busco aislar estos factores corrosivos de los sustratos metálicos, lo que estoy buscando es evitar que todo el medio ambiente afecte al fierro que estoy protegiendo. Con eso genera una barrera. Todos los sistemas de coatings lo que buscan hoy en día es generar una protección de barrera, ¿verdad? La protección de barrera, obviamente, hay protecciones de barrera más fuertes, menos fuertes, resistentes a ácido, algunos no, resistentes a base, otros no. Eso va a depender de la calidad y del tipo de pintura que estamos hablando. Pero todos los sistemas de pintura que protegen sustratos metálicos buscan generar una barrera que aísle el fierro del medio ambiente. ¿Qué es clave acá? Que esta barrera al menos sea estable al UV, que al menos sea, que tenga resistencia química y que acepte las deformaciones plásticas de los sustratos. O sea, si tenemos un sustrato que va a sufrir, porque todos van a sufrir deformaciones plásticas por temperatura, por movimiento, por un temblor, por lo que sea, esta protección de barrera tiene la obligación de mantenerse adherida y de jugar junto al sustrato. Luego, ¿cómo nos diferenciamos nosotros del resto de los coatings? Por ejemplo, en el punto 2. Nosotros ya tenemos protección barrera, check, igual que el resto, pero nosotros también tenemos una protección por nanopartículas de aluminio. Y ahí ya nuestro revestimiento, nuestro sistema cambia los parámetros actuales y se mete de lleno en atacar de otra forma. ¿Cómo? A través de las nanopartículas de aluminio. ¿Qué es lo que hacen estas partículas de aluminio? Actúan como una especie de ano de sacrificio, de cierta forma generando una protección galvánica y corroyéndose preferentemente para proteger el fierro. Entonces tenemos la barrera, y luego tenemos estas nanopartículas de aluminio que están expuestas al medio. ¿Cuál es la ventaja del aluminio? El aluminio es uno de los pocos metales, hay una escala de nobleza que podríamos estar horas hablando, pero uno de los pocos metales que su proceso de oxidación lo fortalece. El fierro se debilita, el proceso de oxidación del aluminio lo fortalece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que estas nanopartículas de aluminio son, junto con las pinturas, son las que se están enfrentando al medio. Entonces tenemos un medio agresivo que está buscando atacar a nuestro metal, devolverlo a su estado de naturaleza, y tenemos la barrera del poliuretano, y luego tenemos las nanopartículas de aluminio, que tienen la gran ventaja que una vez que se exponen al medio, se fortalecen, y se fortalecen, y se fortalecen, y se fortalecen a medida que pasa el tiempo. Eso es lo que pasa con el aluminio. Y ahí hay un ejemplo acá abajo, que sale en este slide, con respecto a los botes de pesca. Los botes de pesca, el material de los botes de pesca es aluminio. ¿Por qué? Porque se oxidan de forma preferente, y esta oxidación preferente protege la estructura, y aparte genera una buena resistencia tanto mecánica como anticorrosiva. Y la tercera, protección por encapsulamiento. Esto también es muy importante y está relacionado un poco de por qué RASGRIP se puede aplicar sobre sustratos limpios, pero con presencia de corrosión. Porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo este producto se puede aplicar sobre un sustrato con presencia de corrosión y no
despegarse, ¿verdad? Rust Grip está patentado en Estados Unidos como un coating encapsulante, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no solamente evitamos, no solamente recuperamos de la corrosión superficial, sino que este producto ingresa en la porosidad del sustrato, ahí tiene un proceso químico, digamos, que crece y se infla, digamos, y encapsula y se ancla al sustrato. Entonces, de cierta forma, si nosotros imaginamos que el proceso corrosivo es una especie de cáncer, digamos, lo que hace este producto es encapsularlo, ¿ya? De esa forma, nosotros, ¿qué hacemos? Sellamos la porosidad del sustrato, anclamos este producto y evitamos que los agentes corrosivos ingresen o le cortamos de cierta forma los combustibles a la corrosión que está debajo para que se siga desarrollando. ¿Por qué es muy relevante esto? Este proceso de anclaje que tiene el Rust Grip con el sustrato metálico es clave. Es clave, uno, para poder aplicarlo en sustratos con presencia de corrosión, pero también es clave, y esto es muy importante entenderlo, para la adherencia del coating. Una de las fallas más grandes que tienen los coatings en general es la adherencia. ¿Qué pasa? Se despegan, ¿ya? Pierden adherencia. Al perder adherencia, puede ser 1 milímetro, 2 milímetros, 3 centímetros, se nos genera un puente de corrosión. Ahí tenemos un punto en los cuales los agentes ambientales, los agentes corrosivos encuentran, ven que esta barrera ya no existe, se meten y empiezan a atacar. Y se nos puede generar pitting, se nos pueden generar un montón de problemas. ¿Cuál es la ventaja que tiene este proceso de encapsulamiento de Rust Grip? Es que nosotros aseguramos una adherencia superior, ¿verdad? Porque se anclan ambos elementos. Entonces nosotros evitamos, o es muy, 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 muy difícil, que Rust Grip se despegue de un sustrato. Otra de las cosas que es muy importante entender, sobre todo, insisto, para los que estamos en el mundo del mantenimiento industrial, en el mundo de la protección y de la recuperación de la corrosión, es ver cuáles son las ventajas, aparte de las que ya hemos dicho, que tienen ventajas de cierta forma económicas, ¿verdad? Como nosotros hablamos o como nosotros les contamos que existe este producto y que aparte de tener todas estas otras ventajas de aplicación, etcétera, tiene ventajas que nosotros podemos llevar a dejarla de cierta forma sobre la mesa con otros colegas o otros gerentes de áreas que no son las nuestras. Por un lado tenemos que evita el granallado o la arena. Eso es clave. ¿Por qué? Primero porque es caro, es un costo alto. Dentro de una planta es muy, muy, muy difícil de hacer, salvo que encapsulemos y hagamos todo un proceso muy, muy complejo. Y aparte de eso, en muchas partes inclusive está prohibido, plantas de alimentos, etc. Nosotros básicamente lo que estamos buscando acá es generar una preparación superficial menor para poder aplicar este sustrato. ¿A qué me refiero con una preparación superficial menor? Eliminar grasas, eliminar films, eliminar aceites, eliminar exceso de humedad. Esos son elementos que son enemigos de las pinturas, de todas las pinturas del mundo. Ahí ya no, todavía no existe la pintura que no tenga esos enemigos. Otro producto que es importante, que es monocomponente, no tiene catalizadores. Por tanto, como no hay proporciones, que el A con el B, etc., evitamos de forma muy grande los errores en la aplicación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si le decimos a quien sea, Juan, que aplique, y no le explicamos bien qué tipo de pintura es, cómo funciona, etc., de la marca que sea, y hace la mezcla como él cree que se hace, ¿verdad? A menos que esté alguien de la marca, o esté alguien que la conozca muy bien, o alguien muy responsable que le lleva la ficha completa, y le diga, mire señor, esto es una proporción de 3:1, la pintura que viene después de 4:1, y ahí ya. Mientras que este producto, la gran ventaja que tiene es que es monocomponente, es un solo producto, y sí que nosotros tenemos que hacer una capa sucesiva con otra, porque tenemos un ambiente muy corrosivo o cualquier cosa, es el mismo producto. No requiere catalizadores, no requiere preparaciones superficiales entre uno y otro, no requiere mayores tiempos de ventana entre aplicar una primera capa y una segunda capa. Eso es clave. Otra de las grandes ventajas, bueno, un poco lo que les dije recién, que no requiere imprimante. Este producto es un autoimprimante, de cierta forma es imprimante de sí mismo, por tanto, como les comentaba antes, va directo, se ancla al sustrato, por tanto no requiere ningún imprimante que mejore su adherencia ni nada. Las pausas de secado son mínimas, estamos hablando de media hora a
y una ventana de hasta 15, 24 horas máximo, ¿verdad? Y los tiempos de secado y de curado son bastante rápidos. Y como les explicaba anteriormente, una vez que el curado empieza a funcionar, empieza a actuar estas nanopartículas de aluminio y se empieza a hacer cada vez más resistente. Acá un poco lo que estaba diciendo recién, ¿no? Brascript, una vez que cura, tiene un proceso curado en 3 etapas, a los 7 días, a los 14 días y a los 21 días, pero el proceso de curado está muy relacionado con su interacción con el medio ambiente. Estas nanopartículas de aluminio, una vez que empiezan a interactuar con el medio ambiente, empiezan a tomar cada vez mayor resistencia mecánica, logrando hasta una resistencia de 477 kilogramos por centímetro cuadrado. Como referencia, el hormigón tiene más o menos 200, 250. Es muy, muy, muy resistente, y esto también es muy, muy, muy importante. Cuando nosotros queremos proteger un sustrato metálico, lo más importante es la adherencia, la resistencia mecánica y la flexibilidad del coating. La resistencia mecánica es clave porque nosotros sabemos que podemos tener un sustrato metálico en un laboratorio y va a estar ahí muy cuidado, pero los que estamos en el mundo del mantenimiento sabemos perfectamente que los sustratos metálicos están expuestos a golpes, están expuestos a choques, están expuestos a herramientas, están expuestos a cualquier cosa que pueda pasar en una planta. Entonces la resistencia mecánica del sustrato es clave. Es clave, y la resistencia mecánica de lo que lo protege, mayor aún. De cierta forma, lo que estamos explicando recién, ¿por qué Brascript tiene una mayor calidad? Porque por una forma, o por un lado, previene la formación de óxido en superficies sanas, esa es la parte protectiva, y detiene completamente el crecimiento del óxido o la corrosión en sustratos que ya tienen el problema. Esa es la parte de recuperación de este producto. Tenemos una barrera que es muy resistente, durable, flexible, impermeable al vapor de agua, muy resistente al impacto mecánico y muy resistente a la abrasión. Muy importante también. Y también resiste una gran lista de ácidos que se los pueden preguntar después a Erika, que les envíe la información, y de agentes climáticos hostiles, que también es clave. Cubiertas, zonas marítimas, zonas, por ejemplo, de donde hay muchas empresas, donde hay mucha industria, de chimeneas, etc. Algo que es muy importante y es clave entender, este es un producto que tiene más de 30 años en el mercado. Esto tiene 31 años, desde el año 89. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué no lo conocíamos? ¿Por qué no estaba este producto en el mercado? Este producto fue diseñado inicialmente para ser llevado a las plataformas petrolíferas en el Golfo de México. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Lo que hablábamos recién, ¿no? Problemas de resistencia mecánica, problemas con UV, imposibilidad de arenar, imposibilidad de preparar bien la superficie y mucha presencia de fierro. ¿Y qué es lo que requería ese mandante? ¿Qué es lo que requería ese cliente? Un revestimiento que sea fácil de aplicar, de alta calidad y que se pueda aplicar. Nace Brascript y se aplica durante muchísimos años a un precio que no lo podía pagar nadie. Hoy en día, como este producto se hizo popular tanto en Estados Unidos, en Asia, etc., los precios han bajado muchísimo y ahora nosotros lo podemos conocer y lo podemos usar. La tecnología existe hace muchísimos años y por tanto, este es un producto que está tremendamente certificado porque cuando ingresa al mercado más exigente que es el mercado del oil and gas. Uno de los certificados más importantes que tiene este producto es el de cámara a nivel de salina acelerada, que es el ASTM B117, y es el que mide, ¿verdad?, la calidad anticorrosiva de los distintos sistemas, porque digamos no solamente son puras pinturas, pero los distintos sistemas de protección anticorrosiva, sobre todo relacionado a la sal, que es uno de los más típicos y uno de los que genera mayores costos en el mercado. Brascript tiene más certificados, más de 15.000 horas de cámara en la salina, y esto sigue avanzando. Si ustedes buscan la ficha técnica de cualquier otro revestimiento, no van a encontrar nada que supere las 7.000, 5.000 horas. ¿Por qué pasa esto? Insisto, no es que sea un producto mágico, sino que son las nanopartículas de aluminio las que una vez que se exponen a este mundo marino, que se exponen a esta cámara, se expone a esta niebla, lo que hacen es volverse cada vez más resistente. Entonces, por eso es que cada vez que esto avanza,
se vuelve cada vez más y más y más y más resistente. El otro que es muy importante, el certificado, básicamente certificado, tiene bajo los lineamientos NACE de aplicación, etcétera, de preparación superficial, certificado ABS, IMO, USDA. USDA es muy importante para las personas que acá están hoy en día relacionadas con el mundo agropecuario. Nosotros, este producto tiene la certificación para ser aplicado en lugares donde se procesan o se producen alimentos, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, granjas de pollo, etc. Y otro certificado que es clave, el FM Global. Raspberry es un producto que en el tarro es inflamable, que una vez que alcanza su proceso de secado y comienza su proceso de curado, se transforma en un producto clase A en fuego. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Es primero que a las compañías de seguro les gusta mucho, y segundo, que en el caso que nosotros nos veamos expuestos a un incendio, este producto no va a ser un catalizador más o un acelerante más de este incendio. A diferencia de los otros productos que tienen un flashpoint bajo, se derriten, botan gota, generan mucho humo o derechamente son un acelerante al fuego. Esto es clave, ¿eh? Que sea clase en fuego es muy, muy, muy importante, sobre todo en los que estamos en mantenimiento en puertos, en plantas de oil and gas, etc. Acá, bueno, acá hay un listado también de más certificaciones que están muy, muy, muy relacionadas con lo que hablábamos inicialmente. La resistencia al impacto directo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un proceso corrosivo o un acelerante corrosivo por golpe. La adherencia, que es clave, porque sin adherencia no existe la barrera, no existe nada. La resistencia a la abrasión en seco, muy importante, sobre todo donde hay polvo, donde hay viento, lo que hablamos inicialmente en la primera slide. Tenemos corrosión que se genera, o factores corrosivos que se ven muy, muy beneficiados cuando tenemos viento que pega por una cara muy fuerte a los sustratos metálicos. Flexibilidad, clave. Nosotros sabemos que el fierro es un producto que es maleable, que juega, por tanto necesita que lo protege juegue con él, se mueva con él, ¿verdad? Bueno, después viene ya agua destilada, etcétera, que ya son casos más específicos para cierto tipo de uso. Resistencia química, como les comentaba antes, si ustedes tienen alguna duda de resistencia química para X, tengo idea, vapores orgánicos, vapores de algún tipo, el cloruro férrico, no tengo idea de lo que sea, le pueden preguntar a Erika que le envíe la información, o pueden también visitar nuestra página web y ver ahí la información en detalle para el químico que ustedes, o el químico que sea de la planta que ustedes trabajan o quieren proteger. Y se acaba la última, es la B117 que les comentaba anteriormente con la cámara de nivel de la salina. ¿Ya? Acá un poco un comparativo que se los dije hace un rato atrás. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante esta certificación, la B117? Es clave porque es la que nos dice qué sistema es el más resistente cuando hablamos de corrosión. Pero de corrosión salina, ¿verdad? Una corrosión química, una corrosión muy compleja. ¿Cuál es el más resistente? En ese sentido. Y acá nosotros hicimos un comparativo, que es más bien simple, donde se explica la diferencia entre Raspberry y los sistemas tradicionales, ¿verdad? Hay otros tipos de corrosiones, obviamente, que en los cuales, por ejemplo, el galvanizado es mucho más resistente, pero los quemas a múltiples pinturas no van a llegar nunca a más de 6.000 o 7.000. Galvanizados con B corta lo sabemos. Acá un poco también las certificaciones y los lineamientos que hoy en día tenemos, que ya les expliqué inicialmente. FM Global, que es muy importante, IMO ABS, ASTM, los lineamientos NACE, USDA, muy, muy, muy importante, sobre todo cuando queremos ver qué tipo de industria es la que estamos atacando. Hay industrias, por ejemplo, la industria portuaria, donde ABS y IMO son claves. La industria alimentaria, USDA es clave. La industria del retail, por ejemplo, FM es clave. Ahí, obviamente, que cada uno de nosotros tiene sus sensibilidades de acuerdo al lugar donde trabaja, y la ventaja es que este sistema, este producto, tiene la certificación y tiene la respuesta para cada una de las necesidades independientes de la industria en la que estemos envueltos. Acá hay una muy buena foto de básicamente cómo es este producto, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho rato de lo mismo, pero no hemos visto bien cómo es. Ahí hay un súper buen ejemplo de un sustrato metálico que tiene una buena resistencia mecánica, está sano, totalmente sano, pero tiene una corrosión más que incipiente, sobre todo en los bordes. ¿Se fijan?
¿Qué problema tenemos ahí? Nosotros sabemos que si esto no lo paramos a tiempo, vamos a tener un problema más grande que puede terminar, igual que en el slide de las etapas, en la etapa en que tenemos ya un problema estructural grande, y este, por ejemplo, que es un puente ferroviario, puede significar la muerte de mucha gente. Entonces es muy importante entender cuál es el nivel de sustrato, que tenemos sustrato en ese lugar, de esa forma, y nosotros entendemos hoy en día que lo podemos recuperar fácilmente utilizando un solo producto. Un poco acá lo mismo, ¿no? El sustrato con corrosión, y la foto de la izquierda abajo es una cubierta metálica, un poco lo que les explicaba anteriormente, que sufren mucho por el diferencial térmico y por el UV, y que son factores corrosivos. Hay un poco lo mismo de lo que estábamos hablando antes. En Lima, que básicamente hoy día en nuestra oficina, que está tirando el carro, sobre todo en la parte de recuperación de cubiertas, en Lima el factor corrosivo que se deposita sobre las cubiertas y el factor UV es muy relevante. Lima tiene mucha niebla salina, que eso se deposita, después se genera, por la humedad se genera, básicamente generamos el electrolito acuoso para generar el proceso corrosivo, para acelerarlo, de cierta forma le entregamos vitamina, y aparte de eso tenemos UV. Entonces las cubiertas en Lima sufren, como en ninguna otra parte, por lo menos de donde está Betapaint presente en Sudamérica. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día entendemos que en vez de cambiar nuestras cubiertas, en vez de hacer toda una obra civil, lo que significa sacar las cubiertas, parar el proceso que está debajo, etcétera, para hacer un recambio, todo el costo que tiene eso, y aparte de eso, la huella de carbono, la huella medioambiental que tiene el recambio de cubiertas, nosotros lo podemos evitar simplemente aplicando este sistema y este producto para aislar nuestra cubierta que tiene presencia de corrosión del medio, que es un medio complejo salino. Lo mismo con los silos, con los estanques. Es clave, es muy similar a las cubiertas, ¿no? El mismo ataque, UV, salino, UVA. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Cambiamos las planchas y eso significa dejar de usar el silo. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo nosotros? Aplicar un solo sistema, recuperar y tener este silo por lo menos 10, 15 años más totalmente protegido. Acá un poco la experiencia y casos de éxito. Tenemos muchísimos casos de éxito que me gustaría que se los pidan directamente a JS o a nuestra oficina en Lima para que los compartan con ustedes. Nosotros tenemos 28 años de experiencia, eso más, digamos, a nivel mundial, 8 años en Chile, 3 años en Guatemala y 2 años en Perú. Acá son algunos de nuestros clientes, tanto en Centroamérica, en Perú y en Chile. Ahí están algunos logos, si quieren después pueden buscar qué tipo de empresas son, pero de cierta forma acá lo que se resume es que son distintos tipos de empresas, de alimentos, mineras, eléctricas, etcétera, que han confiado en nosotros porque han visto y saben perfectamente que nuestros sistemas les han generado un tremendo ahorro y los han ayudado muchísimo en sus procesos de cuidado y de su estructura y de sus activos. Acá también algunos casos, como les comentaba, estos productos fueron diseñados inicialmente y siguen siendo aplicados obviamente para la industria del oil and gas. ¿Por qué? Por la facilidad de aplicación, por la altísima calidad y porque no requiere generar condiciones especiales para instalar o aplicar este revestimiento. Acá, bueno, hasta aquí llega la presentación de este producto. Como les comentaba antes, un nuevo resumen, estamos hablando de un producto que protege superficie nueva y lo más importante, que yo creo que lo más les va a interesar, es que tiene la capacidad de recuperar superficies metálicas que ya están afectas a la corrosión. Así que ahí les dejo de vuelta a Erika el cierre y seguimos para las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Sí, Alfredo, no sé si me podrías ayudar poniendo la última lámina de JS en donde está el correo de contacto y el número de contacto.
Ahí estamos. Entonces, bueno, un poco para poder refrescar el tema de la alianza de JIS con BetaPaint y SPI Coatings, no se ve todavía, Alfredo, la lámina de contacto de JIS. Ahí estamos, perfecto. Nosotros somos aliados de BetaPaint Perú y de la marca SPI Coatings. De la mano traemos, abastecemos al mercado peruano para los... disculpa, es que estaba viendo justo la pregunta, era tener la presentación, ya perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es coordinar con NEISUD. Entiendo que en la presentación igual está siendo grabada y luego la van a publicar en el YouTube de NEIS. Tienen los correos de contacto, tienen contacto @jscoatingperu.com y el número 947-118088 para cualquier consulta específica acerca de los productos o en general para cualquier consulta del tema del webinar de tecnologías anticorrosivas. Entonces, nada, Alfredo, te doy el pase para poder responder algunas consultas. Sé que algunas preguntas van a quedar de repente sin responder, pero no se preocupen porque las tenemos anotadas, igual tienen los números de contacto de JIS para poder resolver las consultas más adelante. También pueden encontrar una parte del portafolio de los productos de SPI, porque de hecho es un portafolio bastante amplio dentro de la página web de jscoatingperu.com. Perfecto. No sé si está Miguel, no sé quién me va a dar las preguntas, yo las respondo encantado. Bien, pasamos a la fase de preguntas. Vamos con la primera pregunta. Ernesto pregunta, ¿por qué los aceros inox se oxidan? Ya, una buena pregunta. El acero inoxidable al final del día es una aleación, ¿ya? Es un nombre, ¿ya? Es la gran ventaja que tiene que tener una protección galvánica altísima que evita que se corroda de forma fácil en el tiempo. Pero el acero inoxidable, luego de un cierto tiempo, va a perder esta capa pasivante, digamos, va a sucumbir muy... Básicamente lo que los afecta muchísimo es la corrosión química, la salina, etcétera. Le cambia el pH, si este pH nosotros no lo mejoramos rápido, genera que tengamos pequeñas aperturas y por ahí se empieza a aflorar la corrosión. Se llama acero inoxidable, es un grandioso nombre, pero no significa que sea inoxidable per se, sino que significa es que es muy, muy, muy resistente a la corrosión. Pero eventualmente igual se va a oxidar. Bien, vamos con otra pregunta. Rick dice, el Ruscrit es un monocomponente con hidrolavado y limpieza manual mecánica para la aplicación. Ustedes cuando emiten las cartas de garantía, ¿por cuántos años dan la garantía y cuánto es la durabilidad del sistema para la costa? Muy buena pregunta. Efectivamente, es un producto monocomponente y dentro de la preparación superficial, dependiendo del sustrato, del tipo de sustrato, en qué condiciones está, etcétera, nosotros tenemos una preparación manual mecánica o una preparación con hidrolavado a alta presión. Estamos hablando de 4000 psi, que es harto, no es el hidrolavado del auto, ¿no? Es un hidrolavado de altísima presión. Con eso es suficiente, eso es lo que dice nuestra ficha técnica y si nuestra ficha técnica dice eso, nosotros cumplimos con las garantías que entrega la marca, que son entre 5 años y 10 años, dependiendo de quién lo aplique y cómo se haga el proyecto. Eso tienen que hablarlo directamente nuevamente con JS o con nuestra filial allá, básicamente para entender cuáles son las garantías, pero las garantías las otorgamos nosotros. Respecto a lo que dice la ficha técnica dice efectivamente que son productos monocomponentes y que la preparación superficial es la que se indica. Y con respecto a la última pregunta que nos hace, es en un ambiente marítimo complejo, por ejemplo, digamos, alto nivel de UV, alto nivel de nivel de salina, la duración de este sistema está entre los 10 y los 15 años. Bien, la misma persona pregunta ¿en cuánto tiempo seca al tacto duro y en cuánto tiempo cura a condiciones ambientales? Muy buena pregunta. Este es un producto que cura por presencia de humedad en el ambiente. Entonces va a depender en el lugar geográfico en el que nos encontremos. Básicamente, a mayor humedad y a mayor temperatura, este producto cura y seca más rápido. En Perú, en Lima, por ejemplo, que es un lugar donde hay alta humedad, y no hay tanta temperatura, pero hay alta humedad,
este sistema debiese empezar su proceso de secado a los 10-15 minutos y hasta hacer contacto a los 30 minutos, 45 máximo. Ahí ya podemos aplicar una próxima capa en caso que sea necesario. Y luego al cabo de 2-3 horas, este producto ya está seco. Y luego de eso empieza su proceso de curado. El proceso de curado es un proceso que está, aparte relacionado al secado del producto, está relacionado con la interacción de las nanopartículas de aluminio con el ambiente. Y eso puede ser entre 7, 14 y 21 días, como le expliqué anteriormente. Bien. Julio Aliaga pregunta, ¿cuál es el costo por metro cuadrado de Rust Grit y a qué espesor de película? Muy buena pregunta. Nuevamente, en los costos, ahí, como yo explicaba, yo soy de operaciones, así que en la parte de costos no me meto. Tienen ahí los contactos y lo pueden ver directamente con la parte comercial. Y la segunda parte era, perdón. Era Los espesores, me acordé. la película, Los sí. espesores van a variar entre los 100 micras secas y las 150 micras secas. Este es un sistema que tiene 50% de sólido. Entonces, básicamente, nosotros aplicamos el doble de micraje para tener la capa final. Básicamente, si es que la especificación técnica entregada por el proveedor, ¿verdad?, les dice, Rust Grip tiene que ser aplicado en 100 micras secas en ese proyecto en particular, ustedes tienen que aplicar 200 micras húmedas y van a quedar 100 micras secas, que es el espesor de película mínima que nosotros requerimos para generar la protección que estamos hablando anteriormente. Bien. Osby pregunta, ¿cuál es el espesor de capa seca recomendado en atmósfera marina? ¿El recubrimiento es de alta humectación como los recubrimientos mastic? Ya, buena pregunta. El espesor de capa recomendado en un ambiente marítimo es de 150 micras secas. Estamos hablando de 300 micras húmedas, 150 micras secas, y son 2 pasadas, básicamente 2 manos, para lograr este espesor. ¿Ya? Y respecto a como les comentaba antes, este es un producto que cura por presencia de humedad en el ambiente. A mayor humedad ambiental y a mayor temperatura, obviamente nosotros vamos a tener un proceso más fácil y más rápido de curado de secado. Okay. Rick y pregunta, ¿el Rust Grit se puede aplicar en galvanizado y concreto? Bueno, muy buena pregunta. Efectivamente se puede aplicar en los dos sustratos. Como les comenté antes, nosotros tenemos una infinidad de certificaciones que si hubiésemos hablado de ellas estaríamos hasta las 10 de la noche. Tanto para el galvanizado tenemos una certificación especial en la cual nosotros podemos aplicar este producto sobre el galvanizado y se ha usado muchísimo, muchísimo. Tenemos Luz del Norte, Transelect, muchas empresas que están, de cierta forma, recuperando las torres eléctricas que son galvanizadas usando Rust Grip, sin necesidad de arenar, etcétera. Una torre eléctrica yo no la puedo tomar y llevarla a una bodega para arreglarla y llevarla de vuelta. Tengo que sí o sí trabajarla on-site. Este producto es ideal para recuperar sustratos que ya están perdiendo la protección, por ejemplo, con un galvanizado en caliente. Y respecto al concreto, lo mismo. En concreto seco, yo aplico este producto, ahí obviamente que los espesores cambian porque se pierde, ¿verdad? Se pierde en la porosidad del sustrato, pero lo que hace es lo refuerza muchísimo, refuerza el concreto, ¿verdad? Como les comentaba antes, la resistencia mecánica del concreto es de 200, 250 kilogramos por centímetro cuadrado, la de este producto, una vez curado, es de 450. Por tanto, le da mucha resistencia a un concreto, por ejemplo, para ser transitado, que antes un concreto que no era transitado, por ejemplo, ahora sí es transitado, etcétera, etcétera. Resistencia química, todo lo demás. Bien. Arturo Vargas pregunta, ¿qué método de limpieza se recomienda para la aplicación del producto? Buena pregunta. La preparación superficial de este producto es clave, independiente que sea mínima. En un principio, nosotros lo que tenemos que hacer es ver el estado de nuestro sustrato. Si nuestro sustrato se encuentra con grasas, con aceite, con films, con sales, tenemos que buscar el detergente adecuado para quitar estos contaminantes. Por ejemplo, las grasas se quitan con detergentes industriales para las grasas. Las sales se quitan con detergentes industriales para las sales, que es un producto que nosotros también tenemos, que se llama Chloride, que es un removedor de sales. Y todo eso en conjunto con esta preparación superficial manual mecánica o esta preparación superficial por hidrolavado.
La gran ventaja que tiene esto es que cuando ustedes nos piden a nosotros la asesoría para comprar una tineta o un balde, como quieran decirle, de Raspberry, nosotros les vamos a indicar para su situación en particular, para su industria, una especificación técnica bien simple, donde se le explica qué es lo que nosotros recomendamos como preparación superficial y qué nosotros recomendamos en espesores, y la aplicación y los exámenes. Martín Gómez pregunta, ¿es necesario retirar la pintura anterior en su totalidad? Muy buena pregunta. No, no es necesario. Las pinturas anteriores, por lo general, cuando nosotros ya estábamos, por ejemplo, en el caso que vimos, en este tren de corrosión, digamos, ¿verdad? Cuando tenemos pinturas anteriores que ya perdieron su capacidad de protección, que perdieron el brillo, ¿ya? Porque las pinturas muy brillantes tienen los poros muy justos y hay que lijarlas. Pero cuando tenemos una pintura que ya perdió el brillo, que ya perdió su capacidad de protección, pero si es que luego de este proceso de limpieza, 4000 PSI, etcétera, aún quedan algunas zonas con pintura muy bien adherida, básicamente que sobrepasen los 200, 300 PSI de anclaje, no es necesario quitarlas porque este producto tiene la capacidad de penetrar a través de la porosidad de esa pintura y anclarse al metal base. Por tanto, no es necesario quitar. Okay. Oscar Jaramillo pregunta, para ductos de gran longitud, ¿qué recomendaría? Perdón, no escuché muy bien. Disculpe, para ductos de gran longitud, ¿qué recomendaría? Muy buena pregunta. Los ductos son un caso muy similar al que comentaba anteriormente con las torres eléctricas, de transmisión eléctrica. Son complejos. Por lo general, cuando queremos recuperar un ducto que está, por ejemplo, cerca del mar, etcétera, no me lo puedo llevar y hacerlo de nuevo, o eso significa tener que hacer una ingeniería o una obra civil muy compleja. Lo que nosotros recomendamos ahí es aplicar Rust Grip, ojalá en 150 microsecas también. ¿Por qué? Porque los ductos sufren mucho estrés, ¿verdad? Por presión, por calor, por exposición, etc. Y ahí nosotros recomendamos aplicar Rust Grip en 150 microsecas. Bien. Rick Y pregunta, ¿cuánto rinde el Rust Grit y cómo es la retención del Rust Grit? Muy buena pregunta. El rendimiento que tiene el Rust Grip es de 18 metros cuadrados por galón. Viene en baldes de 5 galones. Ok. Y con respecto a la adherencia, estamos hablando de 1470 PSI aproximadamente de tracción certificada. Ok, Cristian Coraite pregunta, ¿qué ensayos destructivos y no destructivos se realizan para garantizar la aplicación del producto? Muy buena pregunta. Nosotros, por lo general, cuando ya nos piden, ¿verdad?, hacernos cargo de un proyecto, o sea, por ejemplo, usted llama a Erika y le dice, ¿sabe qué, Erika? Necesito que se haga cargo de este proyecto y que me asesore, ¿verdad? Va a estar la venta de la pintura y también va a estar el acompañamiento técnico. En este acompañamiento técnico, nosotros lo que hacemos son distintos ensayos, tanto de espesores, que son los claves, los más claves, y de adherencia, ¿ya? O sea, utilizamos Dolly para ver la adherencia del sustrato, y del producto, digamos, al sustrato, y poder de cierta forma certificar y decirle, señores, este producto y este sistema que usted acaba de hacer tiene la garantía de nuestra marca. Bien, terminó la fase de preguntas. Disculpe si no se ha podido contestar todas las preguntas, pero se les pueden dejar en el correo que está en pantalla y con mucho gusto se les responderá. Perfecto. Bueno, la fase final. Muchas gracias, ingeniero, por la experiencia compartida. Esperamos contar con usted más adelante para que siga enriqueciéndonos con su conocimiento. Gracias a los asistentes al webinar de hoy por brindarnos su atención. Esperamos que puedan acompañarnos en futuras ponencias que realicemos y que les sirva para adquirir nuevos conocimientos. No se olviden seguirnos en nuestras redes como NACE Pure Student Section UDET para más contenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Que esté muy bien. Gracias. De nada, buenas tardes.